134 que dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por la noche, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y el 135, versículo 1 dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervo de Jehová, los que están en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Así que damos gracias a Dios por todas las cosas y lo alabamos su nombre. Y la forma en que podemos por lo menos reunirnos ahora, le damos las gracias a Dios porque por lo menos podemos hacer eso. Así que bendiciones para todos ustedes. Para empezar, simplemente algunos anuncios, lo mismo de más o menos de toda la semana. El medio de las 11 de la mañana, los domingos, de tener el estudio. Y después creo que es a las 3, si no me equivoco, el pastor predica por el Facebook. Así que otra forma más, los miércoles a las 11 también tienen el estudio acá. Y si no me equivoco, el miércoles también en la tarde el pastor también de nuevo tiene otro estudio. Así que hay varios estudios que se pueden hacer. Ya les dije lo que vamos a hacer esta semana, que vamos a ver bien la opción de Zoom, que también nos permite interactuar, porque esta forma que estamos haciendo ahora solamente me pueden ver a mí, pero nosotros no lo podemos ver a ustedes. Así que esta semana vamos a hacer setup el Zoom para que todos ustedes podamos interactuar todos y nos podamos ver y conversar. Fuera de esos anuncios, están los mismos de siempre: la lista de oración, orar por Verónica Juárez y su papá, por Ferrio y su salud, por el hermano Alfredo, por Margarita y su esposo, por los hermanos Guevara de nuevo, seguir orando por Ángela Marroquín, por Etel y su hijo, por el pastor Ricardo y su esposa, por pastor Frank y Leonor, Carmen Guagua y su familia, por José Romero, por la familia Pachón, por Ángela McLean y su familia, por Lisa y Courtney Horan. También orar por las personas que trabajan en los servicios esenciales y por las demás iglesias del pastor Piesco, Mario Fernández, Marco Orozco. Hay que seguir orando también por Soraya y su familia, por Lauren y por el hermano Goffrey, y por la situación después de que su mamá se murió en un sentido. Así que hay que orar por él y por la recuperación, en el sentido de que yo sé que le chocó bastante a él esa noticia. Así que hay que orar por él y por Carla para que el Señor lo restablezca. Muy bien, vamos a orar y después vamos a pasar entonces al tiempo del estudio que yo voy a compartir con todos nosotros. Una vez más, ya les dije, esta semana vamos a arreglar todo esto del Zoom, porque es una forma muy fácil de vernos las caras los unos a los otros y poder conversar sin ser grabado, porque esta forma que estoy hablando se graba y nosotros después tenemos que editarlo antes de pasarlo a YouTube. Así que vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todas las cosas que tú haces. Te damos las gracias por esta semana y porque nos protegiste de todo mal, Señor. Te pedimos ahora especialmente por cada uno de los que estamos acá, en este medio, que tú nos bendigas, Señor, y que podamos estar listos para recibir también tu mensaje. Y te damos las gracias por este medio, que por lo menos podemos compartir uno con el otro, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas y todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, acuérdense de usar el chat si tienen alguna petición especial. Pueden usar el chat y así entonces le voy a dar lugar a Yoko para que ella entonces comparta con ustedes el estudio de hoy. ¿Ok? Así que denme un minuto.
Buenos días, mis hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes en este día tan hermoso. Tenemos una mañana primaveral hermosa. Estaba abriendo las ventanas para que la casa airee un poco, pero es un día especial porque podemos estar juntos a través de este medio y poder aprender juntos de la palabra del Señor. ¿Por qué no oramos para empezar esta parte que es la escuela dominical? Nosotros venimos estudiando el libro de Isaías, estamos en el capítulo 47 hoy, empezamos. Así que acompáñenme en oración para pedirle a nuestro Dios que nos guíe al entendimiento de su palabra, a que nos ayude a crecer en la fe, a poder desarrollar el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que Él produce en nosotros cuando permanecemos en nuestro Señor Jesucristo y obedecemos a lo que su palabra nos dice. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te damos por este día tan especial. Te alabamos, Señor, porque nos has dado un día más de vida. Gracias por el descanso de la noche. Gracias, Señor, por el techo sobre nuestra cabeza, Señor, por los alimentos que tú nos provees, porque tenemos lo necesario. Gracias porque tú de alguna otra manera guías nuestros caminos, nos cuidas, nos provees, nos proteges de toda maldad. Te alabamos, Señor, te bendecimos por eso. Gracias, bendito Dios, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra y ser guiados por ella. Tú, Señor, dirígenos a través de tu Santo Espíritu, que yo no sea la que hable, sino que seas tú hablando a través de uno, Señor. Ayúdame a sujetarme a tu autoridad, a las autoridades que tú has puesto. Tú nos mandas a que nos sujetemos a la autoridad, Padre bendito, y eso hacemos. Permite que tengamos una actitud, un espíritu de humildad. Perdónanos, Señor, muchas veces si queremos sobresalir nuestro orgullo, Padre Santo, tú aniquílalo, mátalo, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos honrosos, dignos para tu gloria, para tu servicio, Señor. Porque no se trata de servirnos a nosotros mismos, sino se trata de servirte a ti, de expandir tu reino, de darte a conocer para que toda rodilla doble y reconozca a nuestro Señor Jesucristo, nuestro supremo y único Salvador y Dios. Te alabamos, Padre Santo, te glorificamos. Y ahora, Señor, permite que tu palabra hable por sí sola. En Cristo Jesús, amén. Amén. Por favor, abran sus Biblias. Voy a traer mi Biblia. En Isaías capítulo 47. Isaías 47. También hacerles recordar que hoy a las 3 de la tarde el pastor va a estar por el Facebook trayendo el mensaje. Hoy a las 3 de la tarde. Yo siempre lo comparto con la página de la iglesia para que estén pendientes y puedan escuchar la predicación de la palabra de Dios hoy a las 3 a través del Facebook. El pastor nos va a dar el mensaje. Entonces, Isaías 47. Vamos a leer estos 15 versículos, si me permiten leerlo, y estamos entrando al juicio de Babilonia. En el capítulo 46, que es el capítulo anterior a este, estuvimos hablando, o Isaías el profeta nos habla sobre el juicio a los dioses de Babilonia o sobre los ídolos de Babilonia. Y ahora entonces empezamos con la humillación de Babilonia, el juicio que va a caer sobre esta Babilonia. Y en sí el tema detrás de esto es la humillación del orgulloso. Así que si me permiten leer capítulo 47 y me acompañan, dice así: desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina. Descubre tu guedejas, descalza los pies. Descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla
y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá, pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezca ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para prognosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará hasta para calentarse, ni lumbre a la cual se sienta. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Entonces estamos leyendo Isaías 47 y estamos estudiando, hoy vamos a ver la humillación de Babilonia. Y el tema detrás de esto es la humillación del orgulloso. Y acá estamos viendo que Isaías ha estado dando juicio contra los orgullosos, que son los idólatras, aquellas personas que deciden definir su vida aparte, independientemente de Dios, de lo que Dios ha revelado, de sus mandamientos, de su palabra, de su voluntad. Entonces, el orgulloso es el ser humano, hombre o mujer, que decide vivir independientemente a las cosas de Dios, a pesar de que ha escuchado la palabra de Dios, el consejo de Dios. En este capítulo 47 vamos a ver la humillación que experimenta Babilonia como resultado del juicio de Dios usando al rey Ciro, el medo-persa. Entonces, en el capítulo anterior, como les dije, ya vimos acerca de la caída de los ídolos de Babilonia, ¿no? Esto Isaías está prediciendo. Y ahora Isaías proclama la caída de la misma ciudad de Babilonia. Y vamos a ver cómo esto es como un cántico sarcástico dirigido a Babilonia. Acá Isaías le está cantando el funeral, como se dice en algunos países. Y vamos a ver cómo Babilonia es representada como una mujer orgullosa, pero que va a ser humillada. ¿Okay? Esta es la representación que se va a hacer. Miren conmigo los primeros 4 versículos, porque se nos dice, Isaías nos está diciendo alrededor de 150 años antes de que esto suceda, Isaías nos está diciendo que Babilonia va a ser como una hija llevada en esclavitud. Entonces, Babilonia es retirada del trono. Es el versículo 1, que va a ser retirada del trono, que se va a sentar el polvo, que su asiento va a ser el suelo, que va a ser destronada y nunca más será llamada tierna y delicada. Acá vemos que el mandato es emitido por el mismo Dios de Israel, el único Dios. Y vemos cómo Babilonia baja de su posición de estatus especial que tenía
a una degradación, a una posición humillante. Y eso es lo que significa sentarse en el polvo. Es la descripción de un mendigo, ¿no? Entonces acá vemos que la Babilonia no va a estar inmune al saqueo por sus invasores extranjeros. Esto es lo que está declarando Isaías. Se da una segunda orden y vamos a ver que Babilonia desciende del trono. También Babilonia pierde su soberanía, como se consideraba, y vamos a ver un pasaje de esto. La Babilonia acá se refería a la hija de los caldeos. Estamos hablando de la misma persona, ¿ok? Entonces pierde su reino, su soberanía, ¿ok? Tiene su final. Miren el versículo 2 al 3. Porque ahora Babilonia, que pierde su posición y termina sentada en el polvo, en la tierra, como un mendigo, vemos que es puesta a trabajar. El versículo 2 al 3. Se le impone trabajo duro. Entonces, a la delicada reina, hija, que una vez se sentó ociosamente en su trono, ahora se le llamará, por ejemplo, a moler harina como una sirvienta común. ¿Ok? Entonces vemos acá el despojo de su glamour, de su brillo. Y se pone entonces la verdadera naturaleza de esta ciudad será expuesta. Versículo 3 nos dice la fuente de su humillación. La fuente de su humillación. Este es el caso de una princesa orgullosa que pasa a ser sirvienta. Algo parecido al cuento de hadas de Cinderela, pero al revés. Y esta es la humillación que pasa este imperio orgulloso. Quizás hablando un poquito a nuestro caso y nosotros, inmigrantes que hemos venido de otros países y hemos pasado por humillación de acuerdo a nuestro entendimiento, cuando, por ejemplo, yo he visto a mis padres o a personas, yo llegué acá un poco más tierna, ya para estudiar, no tanto en la edad adulta, pero ¿cuánto de nuestros padres, de nuestros hermanos, se han sentido humillados al dejar su puesto, su oficio de trabajo en su país? Quizás tenían un puesto de responsabilidad, un rango alto, para venir a Canadá, emigrar a Canadá y servir, por ejemplo, desde abajo, empezar desde abajo, como es en el caso de trabajar en factorías, trabajar en la limpieza o quizás trabajar en las granjas. ¿Cuántas veces una persona se puede sentir humillada porque tuvo una posición acá y de repente cambian las circunstancias de su vida y termina siendo trabajo de servir a otros, donde obviamente no es reconocido con la misma posición? Este es el caso de Babilonia. Se está hablando de la vergonzosa exposición que se va a hacer de esta hija de Babilonia, donde su rol cambia de ser una reina a ser una sierva. Y acá vemos el tema de la vindicación o la justicia de Dios, acá en las escrituras hebreas, que Dios llama a Babilonia a ser responsable por la manera como operó hacia otros. El justo castigo por los crímenes cometidos contra Dios y su pueblo. Ahora, nosotros hemos visto que Dios levantó a Babilonia. Cuando usted lee Isaías, capítulo 13 al 23, por ejemplo, en el capítulo 14, vemos que Dios sí levantó a Babilonia para que ésta sea usada como instrumento de la ira de Dios, para que Dios en su soberanía pueda darle castigo a su pueblo por haber abandonado. Y esto lo vemos en la historia del pueblo de Israel, cuando Babilonia entra y saquea toda la ciudad, quema Jerusalén, quema el templo y lleva cautivos a Babilonia, al pueblo que quedaba en Judá. Y esto Dios había declarado por sus profetas como Isaías que iba a suceder, que Dios iba a usar a Babilonia, iba a dirigir a este imperio a traer juicio para con su pueblo, justo juicio de Dios. Pero Babilonia se excedió cuando tomó el poder o cuando Dios le dio esta autoridad. Babilonia se excedió
y actuó cruelmente. Y es por este exceso de maldad que Dios juzga a Babilonia. Versículo 4, ya vamos a ver un poquito de esto. Versículo 4 se responde al anuncio de la caída de Babilonia, y acá el pueblo de Dios estalla con alegría, declarando que el nombre de nuestro Redentor es el Señor de los ejércitos, el Santo de Israel. Acá vemos que el Redentor de Israel es Jehová, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el comandante de las huestes celestiales, y no estos ídolos que Babilonia tenía, que le rendían tributo a las huestes celestiales. Y el título es importante, ya que Babilonia específicamente se concentraba en la veneración de las deidades astrales, ¿ok? Esto es algo que Babilonia era conocido porque tenía dioses que representaban los astros, y acá el autor Isaías está declarando que el único soberano sobre las huestes celestiales es Jehová. Es lo que dice Isaías en el capítulo 40, 26, y en otros versos también, que dice: levanten los ojos al cielo y miren, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército de estrellas. A todas las llama por su nombre y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. Y acá estamos hablando de Dios sentado en su trono como el único soberano, con el que tiene la autoridad legítima y verdadera de dirigir, de superintender, de supervisar todos los eventos que suceden en la historia de la humanidad, y trayendo su plan de redención a través de su pueblo Israel. Entonces, Babilonia estamos viendo que es una hija, una reina destronada. Versículo 5 nos habla de la degradación nuevamente. Esto es como un cántico de burla hacia Babilonia, que habla sobre su humillación. ¿Okay? Y se nos da la explicación. Quiero que nos enfoquemos. Se citan dos razones por el juicio de Babilonia. Acompáñenme al versículo 6. Estamos en Isaías 47. Isaías 47, versículo 6. Dos razones por el juicio de Babilonia. Miren la primera parte del versículo 6. Yo me enojé contra mi pueblo, degradé a los que son míos y los entregué en tus manos. Esta es la historia que les compartí, cómo Dios usó a Babilonia para traer juicio sobre Judá, sobre Israel. Pero tú, hablándole a Babilonia, tú no les tuviste compasión. Sobre los ancianos dejaste caer el peso de tu yugo. Acá vemos que Babilonia abusó de su papel como agente de Dios en el castigo de Judá, y la manera como abusó es que cuando ellos invadieron, ellos abusaron contra los ancianos, no tuvieron impiedad. Babilonia tuvo su agenda egoísta y no ejerció ninguna misericordia al tratar con la heredad de Dios. Okay. Fue cruel. Este es un ejemplo que cita Isaías, un ejemplo específico. Y tengan en mente que Isaías está prediciendo esto antes de que sucedan los hechos. Nosotros los estamos leyendo ya en las Escrituras como la historia que ha venido a pasado, que Dios cumplió lo que dijo que iba a hacer. Entonces, el yugo de la opresión que era pesado contra los ancianos, Dios dice, por eso te juzgo, ¿no? Esta es una razón que se da. Ahora, que Dios, hermanos, que Dios use nuestro ministerio, tu ministerio, en las áreas que Dios nos ha dado, eso nos da a nosotros el derecho de enseñorearnos, dominar y maltratar a otros. Si Dios te ha puesto en un puesto específico, estate advertido, seamos advertidos que no nos da el derecho en enseñorearnos, humillar, denigrar, maltratar, ofender a otros. ¿Okay? Tengamos eso importante, que Dios
nos da la oportunidad, ¿no? Para que seamos instrumentos quizás de proveer a nuestra familia. Pero si yo soy la única persona que estoy proveyendo a mi familia, nuevamente esto no me da el derecho para maltratar a mi esposo o a mis hijos. Así que tenga usted en cuenta que Dios nos llamará a responder cómo usamos, cómo tratamos a otros cuando Él nos dio esa oportunidad de servicio, que muchas veces nosotros lo tomamos como oportunidad para maltrato, que no debe de ser así, ¿ok? Ahora, Dios juzgará nuestra agenda egoísta, como lo hizo con Babilonia. Aprovechemos las oportunidades para servir adecuadamente a Dios, sin excedernos, sin distraernos, sin usurpar, ni mentir, ni pretender tener respuestas o maltratar a otros. Tengamos cuidado. La segunda causa por la que Dios juzga a Babilonia, la primera, su maltrato específicamente contra los ancianos de Israel, ¿no? Y la segunda es, versículo 7, orgullo, el orgullo de Babilonia. Miren lo que dice el versículo 7. Creíste que siempre serías señora, pero no te detuviste a pensar que un día llegaría tu fin. El orgullo de Babilonia se cita como la segunda razón de su caída. Nunca la reina orgullosa pensó que iba a ser responsable ante Dios. No pensó que su fin vendría. No pensó que su reino iba a ser para siempre. Y todos nosotros, lo que somos, lo que tenemos, todo lo que ejercemos, todo vendrá a su fin. Todo tiene su fin y nosotros daremos cuenta a Dios. Por ejemplo, acá quiero hacer una pausa porque me gustaría que veamos juntos el rey de Babilonia, que es el rey Nabucodonosor. Tuvo su momento de pompa y esplendor. Este es el rey que entró y tomó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo, llevó todo el oro del templo, todos los implementos importantes del templo para la casa de sus dioses. Y este Nabucodonosor queda escrito en la historia, lo tenemos en el libro de Daniel. Si pueden ir conmigo, no pierdan Isaías 47. Vamos a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 2, por favor, acompáñenme a Daniel, está adelante de Isaías. Daniel capítulo 2. Si me acompañan todos, Daniel capítulo 2. Y acá vamos a ver el caso del rey de Babilonia. ¿Okay? Este rey que era orgulloso, con pompa, con esplendor, que representaba a Babilonia en su tiempo. Este fue el rey que entró a Jerusalén y despojó a la ciudad de Dios y llevó cautivos los príncipes, las mejores personas intelectuales del reino a su corte. En estos estaba Daniel y sus amigos. Ok, capítulo 2 de Daniel. Ustedes, por favor, léanlo en casa porque son la historia, esta es la historia nuestra, ¿no? Del pueblo de Dios, cómo Dios es poderoso, soberano, compasivo para tratar con el orgulloso, lento para la ira, como dice su palabra, ¿no? Tardo para la ira, pero grande en misericordia. Veamos el capítulo 2 entonces, porque en este capítulo, cuando ustedes lo lean a detalle o lo escuchen en casa, se nos dice que el rey fue perturbado por unos sueños que tenía y que se le olvidó qué es lo que soñó. Entonces el rey fue perturbado por sus sueños. Es interesante cómo Dios tiene la manera de jalarnos la oreja o llamarnos la atención. Acá usó los sueños del rey. Y después de este rey preguntar a sus sabios, hechiceros, agoreros, no todos los grandes consejeros de su reino, nadie pudo decirle lo que él soñó, que era lo que él demandaba, y su interpretación. Y entonces
Daniel se ofrece al escuchar que el rey había mandado a matar a todos estos sabios del reino. Y Daniel entonces por su parte manifiesta, Daniel declara que es Dios, el Dios de Israel, el único que puede revelar los misterios. ¿Ok? Daniel declara y apunta que es Dios el único sabio, el que puede manifestar. Ok, el rey soñó porque se puso a pensar, cuando leemos el capítulo 2, en lo que pudiera suceder. Que él estaba pensando en su imperio, en todo lo que había obtenido. Y entonces el que revela los secretos le dijo, o sea, Dios a través de Daniel, le dijo lo que estaba pensando, aún sus pensamientos. Miren capítulo 2, versículo 30. Voy a saltar al versículo 30. Capítulo 2, versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Esto es lo que Daniel le está revelando al rey, que no solamente es Dios el que lo revela, o sea, Daniel era el agente por la cual Dios iba a revelar el sueño, la interpretación y los pensamientos del corazón del rey, o sea, lo que el rey estaba pensando. El rey soñó consigo mismo y soñó en lo grande y majestuoso que era. Si tuviéramos al rey frente a un espejo, el rey pudiera bien decir a sí mismo, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito o más grande en todo mi imperio? Y de seguro que el espejo le respondería, tú, oh gran rey Nabucodonosor. Este era un rey orgulloso, narcisista. ¿Okay? Y soñó entonces, versículo 31, con una imagen de oro que tenía un aspecto terrible, porque esta imagen de oro en la parte posterior del cuerpo estaba mezclado con diversos metales y materiales hasta que la imagen fue cortada o golpeada por una piedra. Ustedes pueden leer en adelante en el capítulo 2. Esta piedra que golpeó y destruyó la imagen, se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Disculpen, que llena toda la tierra. Si ustedes ven ahí en el capítulo, voy a apagar mi volumen para que no me estén llamando. Que llena toda la tierra. Estoy en Daniel capítulo 2, versículo 30 en adelante. ¿Ok? Llena toda la tierra y entonces Daniel no solo le declara al rey lo que soñó, sino que le interpreta el sueño. El rey había llegado a su puesto a ser tan majestuoso porque Dios de los cielos, el único, le había dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Dios se lo había concedido. Estas son las mismas declaraciones que le dijo Jesús a Pilato acerca de su autoridad en Juan 19, versículos 8 al 11. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo miedo y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús le respondió. Entonces le dijo Pilato, a mí no, pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió, presten atención, no tendría sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dado de arriba. Esto es lo mismo que Daniel le está diciendo al rey Nabucodonosor, que él es rey porque Dios le dio esa autoridad. Si Dios te ha puesto en un puesto de autoridad, Dios te demandará cuentas. Seamos padres en nuestra familia, seamos el pastor de nuestra iglesia, seamos el gerente de nuestra compañía, donde quiera que Dios nos haya puesto o te haya puesto en autoridad, Dios te demandará cuentas. Ahora, el reino del rey Nabucodonosor tendría su fin
y otro ocuparía su lugar. Es lo que se ve en el sueño de la estatua. Muchas veces nos creemos que nada anda si yo no estoy ahí. Recuerda que nadie es imprescindible. Otro ocupará tu lugar. En el momento que tú no estés, las personas se adaptan y continúan. Esto es algo lamentable, quizás viéndolo desde el punto de vista, y bueno, puede ser lamentable y bueno, de la familia. Se ha puesto a pensar, por ejemplo, hablando de las madres. Quizás las madres nos sobrevivimos en servir a nuestras familias, en dar lo mejor. Y muchas veces nosotras mismas caemos pensando, si yo no hago, si yo no sirvo, si no digo esto, si no ajusto esto, esta casa se va patas arriba. Nadie sabe cómo se organiza o se cocina o se hace, porque si yo no estoy ahí, esto se hace todo una confusión, se forma la confusión. Quizás como padres hemos pensado, si yo no traigo el dinero nos morimos de hambre todos. Pero se ha puesto a pensar que cuando las cosas cambian, por ejemplo, si la mamá se enferma y cae en cama, automáticamente los hijos y el esposo continúan adelante, sacando la casa adelante, organizando, cocinando, haciendo lo que tienen que hacer y nada se viene abajo como pensábamos. O si quizás estamos del lado de que uno es la única la que provee y si uno no provee, entonces caemos en la ruina. Todo se ha puesto a pensar que mi esposo o mi esposa pudiera trabajar y proveer de la misma manera, que Dios puede usar otros medios para seguir dirigiéndonos, que muchas veces pensamos que nosotros somos los únicos, que sin nosotros entonces nada se mueve ni se hace. Es una idea errónea de pensar y quizás un poco egoísta de nuestra parte que tenemos que corregir. Bueno, no quiero que nos sintamos mal, pero el rey Nabucodonosor pensaría, yo soy ese gran rey que gracias a mí esta gran Babilonia existe con todo su esplendor. Pero el rey fue confrontado y cuando fue confrontado, él se humilla, se postra ante Daniel, le ofrece presentes, inciensos, lo pone como gobernador a Daniel, no solamente a Daniel, pero a sus amigos también. Y no solamente eso, pero reconoce al Dios de Daniel como el único Dios de los dioses y Señor de señores. Pero cuán rápido se olvidó. La ingratitud hace que nos olvidemos. En el capítulo 3 tenemos el relato de la corta memoria del rey. Después de dar a conocer al Dios de Daniel, decide exaltarse como el gran rey de Babilonia, erigiendo una estatua de oro y demandando que otros le den adoración, honra, lealtad. Esto es lo que nos dice el capítulo 3, versículo 9 al 11. Podemos pretender reconocer a Dios, pero pasa el tiempo y al final yo mismo necesito recibir la gloria. Tengamos cuidado. Los amigos de Daniel que no adoraron la estatua fueron puestos en el fuego de horno, ¿no? Conocemos la historia. No son consumidos por el fuego, pero son acompañados por una figura divina. Y el rey se maravilla nuevamente en el capítulo 3, versículo 29 al 30, y termina entonces declarando: porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios. Miren que Dios en todo esto se está manifestando al rey para que no solamente lo reconozca, pero para que se humille ante el Dios de Israel. Pero el rey regresa a ser el mismo orgulloso de antes. Vemos lo fácil y rápido que cambia de opinión la gente que está en poder. Lo fácil y rápido que cambia de opinión el orgulloso. Pero cuando llegamos al capítulo 4 de Daniel, el rey Nabucodonosor, escribiendo en su propio diario, da su testimonio. Nuevamente el rey era atormentado por sus sueños,
A pesar de que su reino gozaba, nos dice Daniel, de paz, tranquilidad y prosperidad, a pesar de que gozaba de paz, tranquilidad y prosperidad, el rey es atormentado por sus sueños. Ojo, podemos gozar de aparente tranquilidad, prosperidad, pero quizás dentro, muy profundo dentro nuestro, hay algo que nos atormenta y nos inquieta. Podemos ser prósperos, hasta exitosos, pero no podemos conciliar el sueño en las noches. Este rey se intranquilizaba por su constante preocupación consigo mismo, consigo mismo. Nuestras mismas preocupaciones son las que nos inquietan y nos pueden dirigir al camino de la ansiedad. ¿Qué sucede, hermanos, cuando la ansiedad, la depresión, la angustia, el temor y la inseguridad en nuestra alma no nos deja tranquilo a pesar de la aparente tranquilidad que reflejamos? Bueno, este rey estaba en esa posición y nuevamente convoca a sus magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, pero estos no pudieron ayudarlo hasta que llega a Daniel. Y a Daniel se le menciona por el nombre de Beltsasar, conforme al nombre de mi Dios. Acá vemos que el rey no solamente había dado gloria, honra al Dios de Daniel, pero seguía también afirmando sus dioses en el imperio. Así que vemos que esto era la manera como él se mantenía en el trono, ¿no? A pesar de que Dios se reveló, él siguió con su idolatría. Este rey era un rey de doble ánimo. No sabía en quién creer, si en su Dios Bel o en el Dios de Daniel. Si el Dios Bel le daba respuestas a su problema, o lo honraba. Si el Dios de Israel le daba respuestas a sus inquietudes, lo honraba. Cualquiera que lo protegiera, él ofrecía honra. Daniel oyó el sueño de parte del rey y se quedó atónito por una hora. Daniel nuevamente le interpreta el sueño sobre este árbol que representaba la majestad del rey, que se había hecho fuerte su imperio, su grandeza había aumentado, que alcanzaba el cielo, su dominio llegaba por todos los confines de la tierra, pero Dios decretó juicio sobre este rey. Versículo 25 del capítulo 4 de Daniel al versículo 32, ustedes pueden leerlo, pero acá entonces dice, si me permiten, brevemente voy a saltar, Daniel 4, 25 al 33. Y su majestad será expulsado de entre los hombres y habitará entre las bestias del campo, lo alimentarán con la hierba del campo como a los bueyes y se bañará con el rocío del cielo. El reino de su majestad se mantendrá firme luego de que su majestad reconozca que quien gobierna es el cielo, hablando de Dios. Por lo tanto, acepte su majestad mi consejo y redima sus pecados impartiendo justicia y sus iniquidades tratando a los oprimidos con misericordia. Era un rey que no era misericordioso, que usaba su poder para maltratar y abusar. Acá el mismo Daniel vuelve a decirle en su presencia lo que ya Isaías declaró o predijo, que este imperio de Babilonia, este rey, abusó de los ancianos. Dice así Daniel, pues tal vez así su tranquilidad se vea prolongada. Acá vemos la palabra directa de Dios al rey. Dios no necesitaba decirle esto al rey. Dios ha podido traerle el juicio y eliminarlo de la historia al rey. Usarlo para su propósito de castigar a su pueblo y de ahí pasarlo al juicio. ¿Por qué Dios trae su palabra al rey? Porque acá está la invitación en el versículo 27. Acepta, redima, imparta. O sea, es el llamado a que este rey se arrepienta
y reconozca al único y verdadero Dios. Esta es la misericordia de Dios, la invitación de Dios. La idolatría, hermanos, hemos visto que da a luz crueldad, injusticia, oportunismo. Esto es lo mismo que vemos en nuestros pueblos de Latinoamérica. Están llenos de idolatría y eso es igual a la crueldad, la injusticia, el oportunismo que se vive. ¿Qué sucedió entonces? Dios, después de hablarle al rey a través de sus sueños, a través de la interpretación de Daniel, a través de la protección que Dios hizo con los suyos cuando fueron echados en este horno, ¿no?, que ardía, y darle tiempo para que el rey se arrepienta, corrija sus caminos. Mire lo que nos dice Daniel. Daniel 4, 29 al 33. Daniel 4, 29 al 33. Dice, pero 12 meses después, pasó un año, mientras el rey, se paseaba por el palacio real de Babilonia, exclamó. Miren la conversación que el rey tenía consigo misma. ¿Acaso no es esta la gran Babilonia que con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? El orgullo en todo su esplendor. El orgulloso también da apariencia de piedad, como hemos visto. Cuidado. Todavía estaba hablando el rey cuando del cielo vino una voz que decía, a ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que el reino se te ha arrebatado. Serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo y te alimentarán como a los bueyes. Pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino, el de Babilonia, a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió esta sentencia sobre Nabucodonosor y este fue expulsado de entre los hombres y se alimentaba de hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo hasta que el pelo le creció como plumas de águila y las uñas como las garras de las aves. El primer hombre lobo de la historia. Dios le da 12 meses para que este rey lo reconozca y no lo hizo y sufrió el justo juicio de Dios. ¿Por qué les comento esto? Porque de alguna manera las palabras de Dios a través del profeta Isaías de más o menos 150 años llegaría a Babilonia para que este rey se arrepienta de su forma de ser, de actuar, de conducirse, actúe con justicia, reconozca al Dios de Israel y se arrepienta. Estas profecías están para advertir a las naciones y traerlas a Dios. Ustedes pueden leer más sobre el juicio sobre Babilonia en el libro del profeta Habacuc. Es más escrito para los israelitas, pero también tenemos ahí el juicio que iba a caer sobre Babilonia, donde Dios le responde al profeta porque usa a estas naciones malas para sus propósitos. Y Dios es sabio. Él todo lo hace con su propósito de redimir, de rescatar, de invitar al ser humano a que se arrepienta y venga a comunión con Él. Voy a parar ahí. La próxima semana seguiremos con la segunda parte de Isaías 47, versículo 8 en adelante. Voy a marcarlo. Pero hoy hemos visto Isaías 47 y hemos visto el juicio que cae sobre esta ciudad llamada Babilonia. En los primeros versículos hemos visto cómo esta ciudad orgullosa, que ya hemos narrado o ilustrado en la representación de su rey de Babilonia, Nabucodonosor, a pesar de que Dios trabajó
con traerle entendimiento y luz para que realmente se arrepienta. O sea, Babilonia, Nabucodonosor no tienen excusa delante de Dios diciendo es que yo no sabía que tenía que arrepentirme. Yo no sabía que tenía que cambiar mi manera de ser. Dios le trae revelación a través de su profeta Daniel, a través del profeta Isaías, y es por eso que el justo juicio de Dios, el justo juicio de Dios, el ser humano no tiene excusa para decirle a Dios, yo no sabía, no me enteré. Hermanos, las oportunidades que Dios nos da para traernos de regreso. Muchas veces nosotros decimos, yo no sabía, no me enteré. Hermanos, no queremos escuchar, no queremos prestar atención porque no nos importa, estamos más enfocados en nuestra gloria, en nuestro nombre, en nuestra autoridad, en lo que podemos lograr. Nos enfocamos más en autoservirnos que en escuchar las reprensiones, el mensaje de Dios, en hacernos escuchar y arrepentirnos, por lo menos traerlo delante de Dios y de su presencia. Padre bendito, permíteme reconocer en qué te he fallado y ayúdame tú a través de tu Santo Espíritu. Dirígeme a obedecerte. Llévame al verdadero arrepentimiento para poder cambiar mi mala manera de actuar. No tenemos excusa. Si este rey Nabucodonosor no tuvo excusa porque Dios trató personalmente con él, trayéndole a su profeta, a hablarle, usted y yo no tenemos excusa delante de Dios en cómo vivimos nuestras vidas, en cómo nos manejamos, en cómo tratamos a otros. No se trata a qué iglesia voy, no se trata que mi pastor no predica bien, no se trata de dar miles de excusas. El rey las tenía y Dios se las demandó. ¿Qué con nosotros? Al final, Dios humilla a los orgullosos y demandará cuentas de todos. Que el Señor use su palabra para alertarnos, para hacernos reflexionar de que el verdadero Dios es el que dirige todo lo que está sucediendo y poder vernos a nosotros mismos en qué manera estamos fallando y necesitamos corregir nuestros caminos. Tenemos un Dios misericordioso que responde cuando uno se humilla y se arrepiente. Ese es el Dios que nos justifica, que nos da de su paz y de su amor. No tenemos que trabajarlo para ganarlo. Dios nos la da gratuitamente, pero necesitamos reconocer basado en lo que hemos recibido de su palabra. Esto yo no me lo inventé, esto es lo que dice su palabra. Dios los bendiga y que este mensaje nos sirva para venir ante Dios y evaluarnos, que Él nos examine. Vamos a orar. Vamos a orar, por favor, lean los pasajes que les di, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, cuando tengan tiempo, porque es maravilloso cómo Dios da los detalles. Y sigan leyendo Isaías, estamos en el juicio de Dios contra esta ciudad y hemos visto la cabeza de esta ciudad que era su rey Nabucodonosor. El pastor nuevamente estará hoy a las 3 de la tarde por el Facebook y estamos de regreso el miércoles a las 11 de la mañana. Hora de acá, ¿no? De Canadá, así que pongan eso, una alerta en su celular. Para recibir alertas, ustedes pueden suscribirse al canal de la iglesia y presionar el botoncito al costado de la suscripción que diga on o que se encienda, prendido, porque cada vez que estamos en vivo se le da una alerta a su celular o a su portátil, al portátil que tengan, sea su computadora, que estamos en vivo, así usted puede prenderlo y escuchar. Vamos a orar entonces. Bendito Dios, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, porque tú eres un Dios sabio, soberano, nuestro gran eterno Dios. Padre bendito, acá hemos visto un ejemplo de tu justo juicio. Tú demandas cuentas de nosotros después de darnos tu revelación, después de mandarnos tus mensajeros para que corrijamos nuestros caminos. No tenemos excusa, Señor.
de no conocer, no saber. Porque acá hemos visto el ejemplo de cómo tú obraste en medio de una sociedad pagana que no te adoraba, que no te reconocía, cómo tú te manifestaste, cómo tú perturbaste a este rey a través de sus sueños, cómo tú trajiste tu palabra a través de Daniel, Señor. Esto muestra tu misericordia y tu compasión y tu llamado a venir a tu salvación, Padre Santo. Nosotros no tenemos excusas. Perdónanos, Señor, cuando escuchamos tu palabra, cuando escuchamos tus exhortaciones y decidimos edificar nuestras vidas separados de ti. Perdónanos, Padre Santo, cuando entendemos tus caminos y nos fastidiamos y damos apariencia de piedad. Pretendemos que sí te escuchamos, pretendemos que te alabamos, pero cuando vamos a lo íntimo de nuestro cuarto, seguimos preocupados por nosotros mismos y no en conocerte a ti y darte gloria a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos nuestro egoísmo, nuestro narcisismo. Perdónanos el querer imponernos sobre otros, enseñorear sobre otros. Perdónanos cuando declaramos que nosotros tenemos, Señor, la verdad y que otros tienen que escucharnos. Señor, es tu verdad, no es mi verdad. Es tu verdad la que es proclamada. Perdónanos porque muchas veces podemos malinterpretar tu verdad y no hacerle caso. Ayúdanos, Señor, dirígenos en el entendimiento de tu palabra. Sigue, Señor, dirigiéndonos a matar este ego, a cargar nuestra cruz, a seguirte, a ser tus discípulos verdaderos, a perder nuestra vida por ti, Señor, para ganar más de Cristo, por amor a tu nombre. Gracias, Padre Santo, te alabamos, te exaltamos. Danos esa palabra para poder transmitir tu palabra a otros y traer a otros a tu evangelio, Señor, a tu salvación. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Estamos de regreso el miércoles a las 11 y hoy a las 3 el pastor nos va a compartir el mensaje. Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Todo nuestro cariño.